aparece es cuando vemos que alguien está agrediendo a otra persona o la está robando y nos enfadamos para defenderla, ¿no? A esa persona. O alguna injusticia, alguna cosa. ¿Qué pasa con ese enfado? 이에 사발라 콘조사야 타치도 미교마레스 가르레다나 이 감자라 베나 미치기 미셴발라 너레가블라 소소 콘조 왕기 아니 미델라 숨겹체 하지 오 디가블라 안 콘조 두차마라 디가블라 콘조 카레스 디가블라 디가블라 콘조 두차마라 가이세르 소소 콘조기 왕기 미셴라기 숨겹체 뒤지라 Por lo general, si a través del enfado vas a proteger a alguien, está bien. Sin embargo, la esencia de la mente que tú tienes en ese momento, el tipo de mente que tienes en ese momento, no es buena, no es positiva. Por un lado, la forma de pensar que tienes en ese momento, de ir a proteger a la persona que está siendo agredida o dañada, ese tipo de pensamiento es positivo porque estás pensando en proteger. Por otro lado, hay otra consciencia que está ahí, hay otra mente ahí detrás, que es el enfado. La esencia de ese enfado es negativa. Dentro de las enseñanzas budistas se explica que el enfado, de hecho, es 100% no virtuoso. Y explica que uno tiene que tratar de darse cuenta de que el enfado es 100% un defecto y que su esencia es negativa. Existen tres planos de existencia: el plano del deseo, de la forma y de la no forma. En el plano de la forma y la no forma, el enfado no existe. ¿Y por qué se dice que no existe el enfado en el plano de la forma y de la no forma? Porque en esos planos uno no tiene un objeto al cual denominar enemigo. Cuando hablamos del plano de la forma y la no forma, son los planos superiores, se denominan los planos superiores. Y ahí no hay seres humanos, solamente hay deidades. Solamente hay dioses. Las deidades, cuando nacen, tienen la forma, el cuerpo que tienen es un cuerpo atractivo. De forma natural son cuerpos muy atractivos, cuerpos muy bonitos, y nacen ya con ropas. No hace falta que se esfuercen, que vayan al trabajo, ganen dinero para poder subsistir, sino que tienen lo que necesitan ya para subsistir. Entonces, en base a eso no surgen objetos de enfado, puesto que no surgen disputas en cuanto a estas cosas. Entonces, en comparación con el plano del deseo, que es donde estamos nosotros, en estos planos superiores hay muchísima más paz que aquí en el plano del deseo.
De hecho, los practicantes de otras tradiciones no budistas, especialmente de la religión hindú, practican con este objetivo, el alcanzar la calma mental para poder llegar a las concentraciones que los lleva a renacer en los planos superiores. Por lo tanto, volviendo a esa situación que tú habías descrito anteriormente, es la forma de pensar, la motivación de proteger, eso es positivo, eso es bueno, pero el enfado presente en tu mente en ese momento es negativo. A pesar de que en el momento en el que se ve una injusticia surge el enfado y con ese enfado uno gana fuerzas para ir a actuar, en cuanto surge el enfado, puesto que el enfado de la esencia del enfado es negativa, no es virtuosa, en cuanto surge uno crea su propia infelicidad. Siendo así, la próxima vez que surja una situación de este tipo, que te veas en una situación de este tipo, no te enfades, no dejes que surja el enfado y en vez de actuar con enfado, actúa con compasión. La próxima vez en esa situación, cuando veas a una persona dañando a otra, tienes que cultivar compasión pensando, en base a eso que está haciendo ahora mismo, en base a ese daño que está causando esa persona, está acumulando muchísimo karma negativo y en un futuro va a tener que sufrir las consecuencias. Y entonces actúas desde la compasión, para proteger a la persona desde la compasión. Porque si actúas desde el enfado, vas a estar creando tu propia infelicidad. Por ejemplo, tenemos que tomar como ejemplo a los bodhisattvas. Los bodhisattvas nunca ayudan a los demás estando bajo la influencia del enfado, no usan el enfado como energía para ayudar. Los bodhisattvas observan esa situación dañina y piensan, esa persona que está ahora mismo dañando, está acumulando muchísimo karma negativo y en un futuro, debido a ese karma, va a tener que sufrir muchísimo y experimentar muchísimo sufrimiento. Y con esa compasión que le surge, actúa y protege a la persona. En base al enfado, uno no puede practicar altruismo. A pesar de que en esa situación uno puede enfadar y trata de beneficiar al otro, ese proteger al otro, digamos que puede ser una acción altruista, pero si hay enfado, uno no puede realmente beneficiar bien a los demás. Es en base a la compasión, motivado por la compasión, que uno realmente puede desarrollar el altruismo y beneficiar realmente bien a los demás. Sí, preguntarle si nos puede explicar lo que son las 9 situaciones de la intención de dañar, que está aquí puesto en la diferencia. Pone cuando se está en una de las 9 situaciones de la intención de dañar. Bueno, no sé bien a qué se refiere, pero a ver si... Por eso yo tampoco. No digo por el término, porque si no me sé el término quizás no. Cuando pitando la choa dando la jeshi tung yera. Ande jeshi tung la mana no va quedan bu yeres la vidu. No va quedan bu. No va quedan ripu yeres iba chigdi. No va quedan ripu kalitina. No va quedan de shen ta zoti todo. No va quedan bu chama she de va ina an de se ga ya cha ya
Si nos ponemos ahora a explicar las nuevas formas de, las nuevas situaciones de dañar, tomaría mucho tiempo y entonces no vamos a terminar. Entonces, como tenemos que explicar los demás, mejor no nos vamos a extender mucho en esto. La explicación que aparece aquí con las 9 situaciones de intención de dañar se refiere a la función de la beligerancia. Se está describiendo las funciones de la beligerancia. Se explica que en base a la beligerancia, cuando uno siente beligerancia, entonces surge la intenciones maliciosas de dañar a los demás, de matar a los demás, etc. Cuando este factor mental está presente en la mente, en cuanto el objeto de enfado surge en la mente, el pensamiento del objeto de enfado surge en la mente, uno es incapaz de ser paciente, la paciencia desaparece. Hay un ejemplo que ilustra esto, que describe cómo es la impaciencia. Cuando hay un fuego, si uno le echa gasolina al fuego, entonces el fuego explota, el fuego se crece muchísimo más. Cuando la mente tiene impaciencia, así se vuelve el enfado. Si un fuego crece muchísimo y se aviva muchísimo, quema todo lo que se encuentra a su paso. De la misma forma, cuando hay falta de paciencia y el enfado se aviva muchísimo, crece muchísimo, quema todas las raíces de la virtud. Por eso se compara el enfado con el fuego. Y hay 9 formas en las que el enfado quema las raíces de la virtud. Primero se describen 3, cómo puede quemar gran virtud, virtud media y virtud pequeña, y en base a eso luego surgen 9. Entonces, en base al enfado, por ejemplo, cuando uno se enfada, se dice que se puede eliminar el mérito equivalente a 1000 leones de virtud, a 1000 leones de mérito. Y así es como va describiendo las distintas medidas de virtud que se pueden ir quemando. Esto es algo que se menciona en la introducción al camino medio, pero no hace falta que nos adentremos mucho más en eso. El segundo factor mental de las afecciones secundarias es el resentimiento. El resentimiento también surge en base al enfado y el resentimiento se enfoca en nuestro objeto del enfado y es un factor mental que no deja ir el enfado, se aferra a ese enfado durante un periodo de tiempo continuado. El resentimiento es realmente negativo, porque el resentimiento se aferra a ese enfado. Y al aferrarse a ese enfado, puesto que ese continuo de enfado sigue presente en nuestro continuo mental, estamos listos para enfadarnos en cualquier momento.
슈 치고 요마는 그 뒤에 미세와 치고 소소 생녀대지 군지디 군지지 소소 로마마다 이 로마마도 미션하게 소소 코로나지 내가 제서 되게 생기디만 다데 군지지라 군도 지마 니치고 심하게 시시냐 지마. Por lo general el resentimiento no tiene mucha fuerza, no es muy potente, pero se alarga en el tiempo, es continuado puesto que es un aferramiento a ese enfado, se aferra a algo que a lo mejor pasó hace ya más de un año, hace años, y se aferra a ese enfado y entonces cuando surge una condición está listo para enfadarse. El enfado se puede manifestar muy fácilmente. Es un factor mental que mantiene la mente descontenta. ¿Podéis apagar la calefacción porque hace calor? ¿Lo tendré que ir a la... No pasa nada, no se la deja. ¿Se ha apagado? 어디 있어요? 선지 큰을 좀 뒤로 튀고 짱네. 네. 저기 나오고 아주 나오다. 아미들 큰지기 지고. 가시는 아미들이 도자실지에서 나오는 큰지기 있어. 그 뒤사. Por lo tanto, el resentimiento es un aferramiento al enfado. Es algo que nos mantiene descontentos. Y es algo que decimos, todavía tengo resentimiento, todavía me siento resentido por esto que me hizo. El resentimiento es muy malo, es muy negativo, porque es una mente que está lista para enfadarse, lista para hacer surgir el enfado. 쌀마다 때는 그만 자대로 쌀 거다가나 거야 내살에 짐바. Puesto que el resentimiento se está aferrando a ese enfado, cuando no estamos pensando sobre aquello que nos hicieron, está ahí en un estado latente. Pero en cuanto nos acordamos de esa situación, surge el enfado. 쌀 거다가나 안고 내도가 선비 냠냠자 열다 누야 깨인 거래. 그래서 이게 시시시. Como está ahí ese resentimiento, está ahí latente, en cuanto nos acordamos de esa situación, surge el enfado. Entonces siempre estamos en un estado de descontento. Y cuando tenemos este factor mental, estamos pensando en cómo devolverle ese daño a esa persona. Y cuando estamos pensando en cómo vamos a devolverle el daño, eso es un pensamiento negativo, ¿verdad? Pensamos, él me hizo eso a mí, pues ahora se va a enterar lo que yo le voy a hacer. Pero si alguien me ha dañado a mí, yo estoy pensando en cómo lo voy a dañar a él, entonces él y yo nos hemos vuelto iguales, porque hemos pensado lo mismo. Si pesáramos entonces, si nos pusiéramos a los dos en una balanza, estaríamos los dos equiparados, seríamos exactamente igual, porque si a mí me pegan, si yo estoy pensando también en pegar, nos hemos vuelto iguales. Sin embargo, lo que tenemos que hacer en una situación como esa, en la que una persona nos ha dañado, es intercambiar el daño que le podemos hacer a la persona por paciencia. Sobre todo si somos practicantes del budismo, si somos practicantes budistas, entonces tenemos que pensar, aquel daño que yo recibí es porque yo acumulé el karma para recibir ese daño. Ahora en esta situación lo que voy a hacer es usarlo como oportunidad para cultivar paciencia. Si realmente conseguimos pensar de esta forma, estaremos practicando el Dharma.
Pero si lo único en lo que estamos pensando cuando alguien nos daña es cómo vamos a dañarlos de vuelta, eso no es practicar Dharma. Así que cuando nos enfademos, tenemos que ser pacientes, practicar la paciencia. Ese es el antídoto para el enfado, la paciencia. Por lo tanto, aquella mente, aquel factor mental que se aferra al enfado y el enfado es sostenido durante un periodo de tiempo se llama resentimiento. Tenemos que reflexionar y pensar y saber identificar el resentimiento, decir, ok, ya, esto es resentimiento. Y observar en la mente propia y ver, investigar y saber identificar, y decir, ese pensamiento que tengo ahora, ese tipo de pensamiento es resentimiento. Y cuando surge ese resentimiento, tenemos que pensar, dirigir nuestro pensamiento hacia la paciencia. Si de hecho sabemos identificar el enfado como un defecto y cultivamos el antídoto de la paciencia, ni la beligerancia ni el resentimiento pueden surgir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tanto la beligerancia como el resentimiento son factores mentales que surgen en base al enfado. Ahora la tercera aflicción secundaria es encubrimiento. Encubrimiento es un factor mental que esconde los defectos propios, no los defectos de los demás, sino coge los defectos propios y los esconde, los encubre. Pero lo que nosotros realmente hacemos es apuntar hacia afuera, es decir, él hace esto, ella hace lo otro, él tiene esto, el otro, siempre apuntando hacia allá, siempre apuntando hacia afuera. Porque uno no tiene defectos, ¿verdad? Uno es un dios, una diosa, los demás son monstruos. Decimos, ellos son como monstruos, ellos son demonios. Yo soy un dios, yo soy una diosa. Lo que hacemos es esconder nuestros propios defectos. Escondemos, encubrimos nuestros propios defectos y vamos por la vida haciendo que somos perfectos. Pero ¿quién no tiene defectos? ¿Acaso hay alguien que no tenga defectos? La única persona libre de defectos es Buda. Buda Shakyamuni sí que está libre de defectos, está libre de cualquier defecto y ha desarrollado todas las cualidades. Nosotros estamos llenos de defectos. Estamos cubiertos de defectos. Así que, ¿quién hay que no tenga defectos? ¿Quién está libre de defectos? Pero cuando escondemos todos estos defectos y vamos por la vida haciendo como que somos perfectos y no tenemos ningún defecto,
Eso se llama encubrimiento. Por ejemplo, mentimos, pero escondemos la mentira que hemos hecho. Robamos, pero escondemos esa acción, ese robo. Todos nuestros defectos los escondemos. Eso se llama encubrimiento y es un factor mental negativo. Todo el mundo tiene defectos y todo el mundo se equivoca cuando está trabajando, puesto que todos tenemos defectos. Sin embargo, muchas veces en el trabajo apuntamos a los demás, este no hace bien el trabajo, ese hace esto, ese hace lo otro. Apuntamos afuera los defectos de los demás y uno esconde sus propios defectos. Eso se llama encubrimiento y eso es algo negativo. Y el resultado de tener este factor mental de encubrimiento, para lo que sirve este factor mental de encubrimiento, sirve como base para la culpa. En base a encubrir nuestros propios defectos, tendremos una tendencia a sentir culpa. No solo eso, sino que el encubrimiento sirve de obstáculo, obstaculiza la felicidad, el experimentar felicidad. Pero realmente entonces lo que tenemos que hacer es lo opuesto, darse cuenta de los propios defectos y si uno se ha equivocado, ser capaz de aceptar y decir sus propios defectos. Por eso hacemos la práctica de purificación. Uno experimenta una felicidad, un alivio de poder decirle a la otra persona, es que me he equivocado, sí es verdad, esto lo he hecho mal, me he equivocado. Sin embargo, si uno se equivoca y trata de ocultar el error, uno es infeliz, uno vive infeliz. Sin embargo, si uno es capaz de aceptar delante de los demás los defectos y decir, sí, es verdad, en esto me equivoqué, me he equivocado en lo otro, entonces uno podrá estar contento, estar feliz en su vida Por lo tanto, este factor mental del encubrimiento no es un factor mental positivo, es un factor mental negativo, puesto que es un aspecto de la ignorancia. Mientras que tanto la beligerancia como el resentimiento son aspectos, proceden del enfado, el encubrimiento surge a partir de la ignorancia. Es en base o debido al desconocimiento que uno trata de esconder sus propios defectos, que surge el encubrimiento. El siguiente factor mental es el rencor. El rencor es un factor mental que está listo para dañar a la otra persona. Es el que está pensando ya en dañar a la otra persona.
미국도는 넘주 도자되냐 나부터는 집 도자지 뭐야 상 뭐야 너가 어디에 집 봤다 El rencor es un factor mental que hace que queramos decir algo dañino, que queramos insultar a la otra persona o dañar a la otra persona con el habla, o que queramos mostrar alguna expresión de desagrado para que la otra persona, para dañar a la otra persona. Eso es el rencor. En cuanto existe rencor en la mente, estamos ya listos para insultar a la otra persona, para mostrar una expresión facial negativa o con el cuerpo una expresión corporal negativa. Si el rencor está presente en nuestro continuo mental, ¿qué sucede? Que nuestras acciones virtuosas se deterioran, nos impide involucrarnos con la virtud, con el habla y con el cuerpo. Sin embargo, Nagarjuna en el rosario, en el ornamento precioso, el rosario del tesoro, algo así se llama en español, define el rencor como un apego, como un aferramiento al daño. Y lo que dice Nagarjuna, lo que explica Nagarjuna en este texto es real, es cierto. Guirnalda de joyas, así se llama el texto. Guirnalda de joyas. Nagarjuna explica en la guirnalda de joyas que el rencor es un aferramiento a la no virtud, es una herramienta a la no virtud y se aferra al enfado y no lo deja ir. Cuando estamos aferrados, cuando estamos apegados a la no virtud, lo que estamos pensando es que las acciones dañinas, que las acciones no virtuosas son buenas, son positivas. En la guirnalda de joyas Nagarjuna dice, el rencor está apegado a eso. Eso es las acciones no virtuosas. Por lo tanto, define el rencor como un apego, un aferramiento a las acciones no virtuosas. Y este factor mental del rencor surge en base al enfado. El siguiente factor mental, el quinto, es la envidia. La envidia se define como una mente que no soporta ver las cosas buenas de los demás, no soporta ver los aspectos positivos o las posesiones que tenga otra persona. Nosotros decimos, no seas envidioso. La envidia en este caso incluye los celos también, o no seas celoso.
강인의 지 소수 현실을 그 차도 지지. 피만이 야가도선 차도세. 어디를 Si vemos a otra persona con más cualidades que uno, nos ponemos celosos o envidiosos. Si vemos a otra persona con más dinero que nosotros, nos volvemos envidiosos. Si vemos a otra persona mejor que nosotros, nos volvemos envidiosos. 어디를 지나 마차 세대다. 차도 세대. 시 현실라 렌즈의 넘버. 렌즈의 넘버 chen. 그러나 마제스 차도 세대. 현실은 렌즈지 미현실은 렌즈 제제. 시고요. En este aspecto, tanto el orgullo como la envidia tienen un aspecto de competitividad. Están en competitividad con el otro. 제가 근육 마제스다. 차도 세대 근육 생 잡으라고 쉬어요. De hecho, el orgullo y la envidia son dos tipos de pensamiento muy similares. 제가 마제스한테 생치마로 콜레만 야윤동도 진짜로 치마들어. El orgullo, la mente del orgullo es como una mente engreída, una mente que se cree mejor que los demás. El orgullo es una mente que se percibe por encima de los demás, que se pone por encima de los demás. El orgullo dice, yo sé más cosas que él. Él, sí, él tiene cosas buenas, pero yo en esto soy mejor. Sí, él es guapo, pero en esto yo soy mejor. Eso es el orgullo. Sin embargo, la envidia, los celos, se enfoca en las cosas buenas de la otra persona, en las posesiones, en las cualidades de la otra persona y nos hace a nosotros infelices. Si por ejemplo nuestros vecinos, las personas que viven alrededor nuestra, se ha comprado un coche nuevo, se ha comprado una casa nueva y nosotros somos envidiosos, en ese momento nosotros seremos infelices debido a lo bueno que tiene el otro. Nos ponemos celosos o envidiosos porque nuestro amigo tiene un móvil nuevo, se ha comprado un móvil nuevo. La envidia es esa mente que ve las cosas del otro que tiene bueno y se da cuenta de que uno no lo tiene. Como uno no lo tiene, entonces surge la envidia, surgen los celos. Pero la única función que tiene la envidia y los celos es hacernos infelices. ¿Qué más surge de eso? Si por ejemplo estamos en casa, estamos tranquilitos, de repente surge la envidia, nos hacemos infelices a nosotros mismos. Estamos en casa, estamos tranquilitos, estamos contentos, relajados, y de repente en cuanto surge esa mente de la envidia elimina, destruye esa felicidad y hace surgir infelicidad. Es como que tapa la felicidad, la envidia. Por lo tanto, el significado de la envidia es esa mente que no se alegra por las cosas buenas que tienen los demás, que se compara, hace una diferencia y se compara a uno mismo y ve que el otro tiene algo que uno no tiene, y si uno no es capaz de alegrarse por lo bueno que tienen los demás, eso es envidia.
Cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo y uno no es capaz de hacer su trabajo mejor y ve que los otros alrededor están haciendo el trabajo mejor y uno no es capaz de alegrarse por lo bien que están haciendo los demás el trabajo, eso es envidia y esa envidia nos hace a nosotros infelices. Nos enfadamos con nuestros amigos, nos sentimos envidia o celos hacia nuestros amigos. Tenemos una amistad con una amiga de años, y a nuestra amiga le pasa algo bueno, consigue cosas que nosotros no hemos conseguido, nos ponemos celosos, nos ponemos envidiosos hacia nuestra amiga y podemos perder una amistad de muchos años. Y cuando está la envidia presente en nuestra mente, no sabemos decir nada positivo. La envidia no dice nada bueno, ni dice nada, no lo dice tampoco bien a la otra persona y nos hace a nosotros descontentos. La envidia, los celos, surgen en base al orgullo. De las 6 aflicciones raíces, una de ellas es el orgullo. Pues la envidia y los celos surgen en base al orgullo. Esa es la envidia. Es una mente que nos pone descontento, que elimina la felicidad de nuestra mente. Ahora viene el 6º factor mental, que es la avaricia, y es un factor mental muy importante. ¿Por qué? Porque la avaricia es un factor mental opuesto a la generosidad. Es la mente opuesta a la generosidad. La avaricia es una mente que se aferra a las posesiones propias, siendo un aferramiento enorme a las posesiones, a las cosas que tenemos, y es incapaz de dejar las cosas ir para dárselas, a ofrecérselas a otras personas. La avaricia surge en base al apego. Cuando hay apego, estamos bajo la influencia del apego, surge la avaricia. Y el apego es un aferramiento, es un apego a las posesiones, a las cosas. Y ese apego no nos permite dejar ir las cosas. El apego nos quita el poder de dejar ir las cosas. Y si no tenemos esa capacidad de dejar ir las cosas, de ofrecer las cosas, entonces surge la avaricia. Cuando somos avariciosos, no somos capaces ni dar ni un solo euro a una persona en la calle. Por lo tanto, la avaricia es una mente opuesta a la generosidad, puesto que es una mente que no es capaz de dar, que no es capaz de soltar, de dejar ir. Y la generosidad se practica con seres que están en estado de necesidad, con seres que están atormentados por el sufrimiento. Con esos seres se puede practicar la generosidad material. Luego hay otra generosidad que es la generosidad del Dharma, pero en este caso estamos refiriéndonos a la generosidad material.
집어버진 탈신 말했어. Dentro de las 6 perfecciones trascendentales se habla de la generosidad y hablamos de perfeccionar la generosidad. 지금 집에 퍼진 탈신으로도 좀 봐. 딱 수술이 롱제 가를 미네네 신제품을 똥왜 아니 세바디페 담아서 조사해야 돼. 소를 지금 퍼지서 똥에 세바디페 탈신사랬어. Cuando hablamos de perfeccionar la generosidad, de practicar una generosidad perfecta, cuando uno ha desarrollado esa generosidad perfecta, uno tiene una mente que es capaz de dar, de ofrecer a todos los seres el cuerpo, las posesiones, sea lo que sea, uno es capaz de ofrecerlo a los demás. 어디서? 딱 디기기 미니초 본샤디 내려 세나스들 진백이 미니초 내려 세나스들. Ahora, lo opuesto a esa perfección de la generosidad, aquello que ha de ser abandonado, es la avaricia. La avaricia es lo contrario a la generosidad. 소소의 교훈을 언제가 미 창시 차고 샹을 뽕미니로 어디서 이걸 세나스. Ese aferramiento a las posesiones propias, ese apego y ese no dejar ir de las posesiones propias se llama avaricia. 딱 인데게 세나 숙친거였나 아니 내가 채와 처음에 채와 세딜레버. Si uno es muy avaricioso, entonces uno tendrá un deseo exagerado y no será capaz de sentirse satisfecho o satisfecha. 와 가지 준의 그거다. 왜? Cuanto más mejor, siempre queremos más. 어쩌다 내가 친구서 가지 준의 소소 가지 준의 내지. Un deseo exagerado es sentir que no importa cuánto recibamos, nunca sentimos que es suficiente. 어디 세나를 때문에 세나 지금은 이모레스. Y esto surge en base a la avaricia. 지다도 내가 채웠을 때 열, 3월 열, 내신이 열. Por lo general, es cierto que todos tenemos un gran deseo, un deseo bastante desarrollado. 안솔라 지 소소 대사 고글에 사야 고글에 딱 언제 3월 고기 알아. Es cierto que todos necesitamos cosas, necesitamos un sitio donde dormir, una casa, cosas, posesiones. 안솔라 고만 주에는 이슈에는 자고는 이자고는 돈을 피지 또 고기 알아. 또 고기 알아. Tenemos un deseo que si obtiene 10 euros queremos 20, si tenemos 20 queremos 100, si tenemos 100 queremos 200, y si tenemos 200 queremos 1000, y si tenemos 1000 vamos a querer 10.000 y así. 그게 다 천지야. 다만 고문 그다음 고문 자게 디스치려고 말. 네가 먼저 고기로 봐. 고기 알아. 돈을 주 고기 피지 뭐 도스까지다. 내가 치웠어 이거. 같이 주는 거야 되는 내가 치웠어. Un deseo exagerado no tiene límite en lo que desea, no tiene límite en lo que quiere. Nunca dice, tengo 100 euros, ya con esto estoy bien. No, si tengo 100 quiero 200, de 200 a 1000, de 1000 a 10.000, así. 어디? 내가 다 타춘네 미스 되게 내가 되나 타춘이 요 말했어. Se dice de que los seres humanos los deseos de los seres humanos no tienen límites, son ilimitados. 제가 처음 마시나 내가 친구들 요알했어. 처시나 내가 친구들 많이 오는 거. Si no cultivamos satisfacción, tendremos un deseo exagerado. Si estamos satisfechos, cultivamos satisfacción, entonces nuestro deseo irá disminuyendo. 딱 쌀땅다래다. 쌀땅에 제공을. 당만 이게 누구 쌀. Tenemos que pensar en la satisfacción se cultiva pensando, ya con esto estoy bien, con esto tengo suficiente. Pensar, con este dinero que tengo, este dinero para mí es suficiente. Esta situación ahora mismo que estoy viviendo, esto es suficiente para mí, esto está bien, ya está bien. Ese pensamiento que dice, estoy bien, ya con esto está bien, eso es satisfacción.
Ahora sí, estamos insatisfechos, si nuestra mente está ocupada por la insatisfacción, la infelicidad se irá intensificando, intensificando. Si uno no cultiva satisfacción, si uno está insatisfecho, no sentiremos ni bienestar corporal ni felicidad mental. Y la razón es porque si nunca estamos satisfechos, siempre vamos a estar involucrados en conseguir más, y en conseguir más, y en base a eso surgen muchos problemas, siempre ocupados en conseguir más. De hecho, las personas cuanto más dinero tienen, más preocupaciones y más intensa es su infelicidad. Están siempre preocupados de que sus riquezas vayan a disminuir. Personas así están creando sus propios problemas, se crean sus propias complicaciones. Aunque una persona que tiene un buen nivel, si una persona que tiene un buen nivel económico lo usa para beneficiar a los demás, para ayudar a los demás, eso sí es bueno. En el budismo se dice que necesitamos cosas, necesitamos facilidades exteriores para poder sobrevivir, pero lo que más necesitamos es un bienestar físico y sobre todo un bienestar mental. Si uno tiene una buena posición económica, uno puede beneficiar muchísimo a los demás. Por lo tanto, necesitamos posesiones. Pero a la vez también necesitamos una mente que piensa, ya tengo suficiente con esto, estoy bien. Y eso es satisfacción. En el Buda-Dharma se enfatiza mucho estas dos cosas, disminuir el deseo, tener un deseo pequeño y sentirse satisfecho, cultivar la satisfacción. Por lo tanto, la avaricia es la mente opuesta a la generosidad. Siendo así, tenemos que disminuir la avaricia. Todos tenemos avaricia. No hay nadie aquí que no sea avaricioso. En cuanto surge el pensamiento de ofrecer algo, quiere decir que en ese momento en la mente no hay avaricia. Ese es el significado de avaricia. El siguiente factor mental es el engaño, se llama engaño. El engaño es un factor mental que se enfoca en las posesiones de las otras personas y trata por algún método, por algún medio engañoso de conseguir aquello que los demás tienen. El engaño se aferra al respeto y la fama. Tiene un aferramiento, un apego al respeto y a la fama. Y por lo tanto
si uno no tiene cualidades, pretende que tiene muchas cualidades. 제가 때려 주서 매번에 이 농다 제대로 주사 주 매는 이 소소로 연대 매번에 이 농다 제대로 주세요. Hacer que uno tiene cualidades que no tiene es engañar, es ser engañoso, es tener el factor mental del engaño. 어다 진짜이 이 농다 신주 되려면은 근데 지금 아주 로고스 시에죠. 도시가 있는데스. 너를 소화 Es precisamente en base a este factor mental del engaño, cuando uno hace que tiene cualidades, pretende que tiene cualidades que no tiene, que entonces se dan las cinco formas erróneas de sostenerse, five wrong livelihoods. Como conseguir cosas a través del engaño, de sustentarse, las 5 formas erróneas de sustentarse. 인구라 차가 문제와 교수들이 사실 지금 세계 인구라 차 이게 차제 아니 계속서 라야의 토시타에 아니 소소로 연대 내내 연동도 지에 생기라 이제 생기도나 될 교수 교 Por lo tanto, el engaño siente aferramiento, siente apego hacia el respeto, la fama y las posesiones. Y por lo tanto, para conseguir todas esas cosas, es una pretensión, nos hace pretender que tenemos cualidades que realmente no tenemos. Y el engaño puede surgir o bien en base al apego, o bien en base al enfado, o en base a la ignorancia. Puede surgir en base a los 3 venenos. Tanto el engaño como el disimulo, que es el siguiente factor mental, pueden surgir en base a los 3 venenos. El engaño es exactamente como hemos dicho, que hace que tiene cualidades que no tiene. Es como cuando hacemos que sabemos algo que realmente no sabemos. Si no sabemos algo, tenemos que decir que no lo sabemos, no hacer como si somos unos expertos en un tema cuando realmente no sabemos nada. El engaño lo que hace es hacer creer a las otras personas, queremos hacer creer a las otras personas que en realidad sabemos algo que no tenemos ni idea. No sabemos, pero en verdad hago así y me creo y me hago como el que sé. Esto es el engaño y es con lo que tenemos que tratar de evitar. Y no es una mente positiva, es una mente negativa. Y surge en base a los 3 venenos, al apego, al enfado y a la ignorancia. El siguiente factor mental es el disimulo. El disimulo es un esfuerzo, es esforzarse por esconder nuestras cosas negativas. Es parecido al encubrimiento, pero el encubrimiento simplemente esconde, simplemente no dice los defectos, esconde los defectos. Mientras que el disimulo es un esfuerzo activo por tratar de buscar un medio para esconder nuestras cosas negativas, nuestros defectos. Por ejemplo, cuando estamos en un grupo de personas y alguien está empezando a apuntar nuestros defectos y nosotros cambiamos de tema. Es
Es cuando alguien empieza a decir empieza a decir algo que está relacionado con nuestros defectos y nosotros corriendo le damos la vuelta al tema y buscamos otro camino para hablar de otra cosa. 제가 배야 터시다고 차를 두스가를 배야 껍데기 터시다고 그래서 이제 이거도 껍데기 터시다지. 그것이 배이 막 배지 막 아니 껍데기 터시다고 그러면서 배지. 된다고 치고도 되고 치 그것이 배 아니지 배야 터시 좀 말했어요. 또 말했어요. Por lo tanto, el disimulo es un factor mental que busca métodos, busca formas de esconder nuestros defectos, de esconder nuestras partes negativas, mientras que el encubrimiento es simplemente no publicar nuestros defectos y nuestras cosas negativas. Por el otro lado, el disimulo es un esfuerzo activo, el tratar de buscar un método para esconder los defectos. 제가 지금 이제 제가 있나 아니 소설을 타마들 소설 풍부해야 됐어. 소설을 경험이 소설을 그랬어. Y se dice que el que trata de disimular los defectos, al final el que experimenta la desventaja de disimular los defectos es uno mismo. 제가 요스제로 교수제 교수들 되죠. 근데 요준이 있어요. 여덟 교준이 있어요. Esos son los factores mentales del engaño y del disimulo. 제가 요준이 뭐지? 여자를 찍으래, 디모를 찍으래. 세단을 찍으랬어. Y tanto el engaño como el disimulo pueden surgir o en base al apego, o en base al enfado, o en base a la ignorancia. 제가 딱 요다 초분이다. 개바 가르치는 소스. 개바체. 요스 되게 왜 초분이다. 요다 초분이다. 초분이다. 요스디 매듭체. entonces chivares. Entonces ya sabemos discernir, sabemos ver la diferencia entre el encubrimiento y el disimulo. Mientras que el encubrimiento es meramente esconder, meramente no publicar, no descontarle a los demás nuestros defectos, el disimulo es un intento activo de esconder todos nuestros defectos. Mientras que el significado es el mismo, es un poco distinto, hay un poco de diferencia entre los dos. Así que acabamos de ver 8 factores mentales. Primero hemos visto la beligerancia. Después el resentimiento. El tercero es encubrimiento. Cuarto, rencor. Quinto, envidia. Sexto, avaricia. Séptimo, engaño. Octavo, disimulo. 초와 건진다? 초와 치과. 군지 치과 쓰면 De los 8 factores mentales que hemos visto, la beligerancia, el resentimiento y el rencor surgen en base al enfado. Encubrimiento surge en base al apego. La envidia surge en base al orgullo. La avaricia en base al apego. Mientras que el engaño y el disimulo surgen en base a cualquiera de los 3 venenos, el apego o el enfado o la ignorancia. Y lo dejamos aquí por hoy. Mañana terminamos el resto de los factores mentales. Muchas gracias. Gracias.